Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenos días, amada familia, hermanos en Cristo que nos están mirando a través de las redes sociales. Familia y amigos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias a Dios por este nuevo día, que Dios nos ha dado la bendición de levantarnos y poder estar reunidos nuevamente junto con la iglesia de Chatsworth, ¿verdad? Iglesia de San Vicente Palapa. Dios les bendiga, Chayo, a todos los hermanos que se reúnen ahí en la casa de la hermana Rosario Nava Vázquez. Que Dios les bendiga a nuestros amados hermanos, a Clara Bustos allá en la Costa Chica, a nuestra hermana Soledad Sandoval allá en Guanajuato, nuestra hermana Odila Valladares allá en San Bernardino, California, el condado de San Bernardino, y a cada uno de nuestros hermanos que cada semana se enlazan con nosotros, que están mirando la predicación, ¿verdad? Nuestra familia, allá la familia de mi esposa en México, Distrito Federal, Gloria Cruz, que Dios te bendiga, Gloria, que Dios bendiga a tu esposo Héctor y a toda su familia, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, mis hermanos de San Vicente Palapa y donde quiera que nos estén mirando, que Dios les bendiga nuevamente. Desde la ciudad de Chatsworth les mandamos un cordial saludo y un abrazo fraternal en el amor de Cristo a cada uno de ustedes, esperando que Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos, de nuestra familia, todos los que nos miran a través de las redes sociales. Algo más que quiero comentarles, amados hermanos, estamos saliendo también en YouTube. Pueden buscar ahí el enlace Iglesia de Jesucristo Osana de Chatsworth, Georgia, y ahí van a encontrar las prédicas. Las he estado subiendo últimamente, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a ellas. Si quieren volverlas a escuchar, ahí las van a encontrar, ¿verdad? Al mismo tiempo, amados hermanos, voy a pedirles a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que nos pongamos en oración delante de Dios, a la iglesia de Jesucristo aquí presente, a la iglesia de Jesucristo que está allá a través de las redes sociales, que se pongan junto con nosotros en oración. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana el Señor hable y toque su corazón, toque nuestro corazón, ¿verdad?, que es el deseo de mi alma, y es el deseo de esta iglesia, de toda la iglesia de aquí, que Dios hable a cada uno de ustedes, ¿verdad? Esperando que el mensaje de este día sea un mensaje que traiga bendición, no solamente a la iglesia presente, sino también a ustedes que están allá detrás de esa cámara, amados hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el bendito y santo nombre de Jesús, el Cristo bendito y santo, en ese glorioso nombre, Señor, invocamos tu santo nombre en este nuevo día, Padre, con el único deseo de expresarte nuestra gratitud por la bendición de esta reunión, Señor. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad, suplicándote en el nombre de Jesucristo, Señor, que el tema, el mensaje que esta mañana, Señor amado, he preparado, Padre bendito, venga con la unción del cielo, venga con el poder de la palabra de Dios, ese poder que toca, ese poder que transforma, ese poder que cambia, Señor. Que cuando esta palabra entre a los oídos de los oyentes, Señor, traiga bendición a sus vidas, destruyendo toda obra de pecado, toda obra del diablo, toda obra satánica, Señor, que muchas de las veces tiene aprisionadas a las almas sin que ellos se den cuenta. En el nombre de Jesucristo suplicamos, Señor, que haga el efecto por el cual tú la dejaste, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre. Te lo agradecemos todo, Señor, en tu Hijo amado, dándote muchas gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. En esta mañana, Víctor, no sé si puedas ponerme la computadora, por favor, ahí en la página de la iglesia. Gloria a Dios. Gracias, amado hermano. Si puedes, si no, déjalo así, ¿ok? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amada hermana. Gracias. El mensaje de esta mañana, amados hermanos, se titula Identidad de la Iglesia de Cristo.
identidad de la iglesia de Cristo. Mientras analizaba el mensaje, me ponía a pensar en el título del mensaje, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros conozcamos que la iglesia de Jesucristo es una, es única. La iglesia de Jesucristo, la Biblia la compara como el cuerpo del ser humano. La Biblia dice claramente que la iglesia de Cristo está compuesta por hombres y mujeres, por miembros, ¿verdad? Nosotros, dice, somos un cuerpo en Cristo. Entonces la iglesia de Cristo es una, no son muchas. Por eso el título es Identidad de la iglesia de Cristo. Miren, ¿qué cosa es la identidad? ¿Cómo nosotros entendemos la identidad? De acuerdo al diccionario, identidad es lo que define lo que somos, ¿verdad? O cualidad de idéntico. Es una. La otra es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros en este país, ¿verdad? O cuando viajamos a cualquier otro país, a ustedes siempre les van a pedir una identidad. ¿Cómo es que les piden esa identidad? A través de una identificación, ¿verdad? En esa identificación, ellos se dan cuenta quién es usted, de dónde es, ¿verdad? De dónde viene. Ahí ellos saben y queda ahí registrada su identidad. Lo define como alguien individual. En la iglesia de Cristo existe también la identidad. La iglesia de Cristo no son muchas. La iglesia de Cristo es solamente una. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cómo lo define la palabra de Dios a la iglesia de Cristo? Como un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Yo a veces que miro, por ejemplo, mientras estoy ahí en las redes sociales, ¿verdad? Buscando algo, miro cómo mucha gente, cristianos y de cualquier otra religión, se están peleando. Ah, no, es que la iglesia verdadera es esta. Ah, es que la religión verdadera es la nuestra. Y están peleándose. Y yo digo, Dios mío, esta gente no sabe ni lo que están poniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la religión verdadera, como lo hemos dicho multitud de veces, es inexistente, ¿verdad? Ahora, la identidad de la iglesia de Cristo, esa sí existe. Esa sí es verdadera. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad? Para ello los voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio del apóstol San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Gracias, Ton. San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Aquí nosotros vamos a ver lo que el Señor Jesucristo predicó mientras estuvo caminando en esta tierra. Dice de la siguiente manera, 16, 18, Evangelio de San Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Aquí mientras el Señor Jesucristo está platicando con Pedro directamente, está hablando con él hace notorio y hace énfasis en lo que es la iglesia de Jesucristo. Aquí no está hablando de iglesias. Aquí está hablando en singular, no está hablando en plural. Está hablando en particular. Le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? El nombre de Pedro. ¿Cuál era? Jesús, perdón.
Pedro. A Pedro le llama Simón. A Pedro le llama el hijo del trueno. Antes de que le llamara Jesús Pedro a Pedro, su nombre de él era Simón, su nombre verdadero. Pero viene Jesús y le pone Pedro, le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Ahora, algunos por allí, la iglesia popular dice que Pedro fue el primer papa, ¿verdad?, de su iglesia. Y que este texto, este versículo bíblico, está diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Pero esto lo dicen, ¿por qué? Por la ignorancia que hay en ellos en la interpretación de la palabra de Dios. Si ustedes lo leen detenidamente, cuando Jesús está hablando con Pedro, Él le dice, y también te digo que tú eres Pedro. ¿Pedro qué quiere decir? Pedro quiere decir piedra también, ¿verdad? De acuerdo a un diccionario bíblico. Piedra, dice, pero dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren lo que dice, sobre esta roca. No dice sobre tú, Pedro, sobre ti. O sobre la roca que eres tú, ¿verdad? O la piedra que eres tú. Aquí dice roca. El nombre de Pedro es piedra, no es roca. Es piedra. Dije roca, ¿verdad? Perdón. No, es piedra, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice sobre esta roca. Ahora, ¿quién es la roca? La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos 4:11, hablando el apóstol Pedro, predicando, dice, y vosotros los edificadores desecharon a la roca que es Cristo, a la piedra angular que es Cristo. Aquí está hablando Jesús, dice, sobre esta roca, hablando de él, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia de Cristo es una, no son muchas, es una sola la iglesia. Por eso es que el título del mensaje es que la iglesia de Cristo tiene que tener identidad propia. Y esa identidad propia lo define claramente como lo que es, como la iglesia de Jesucristo. Esa es la definición, pero ahora esto nos conlleva a nosotros a que para que usted y yo, para que nosotros podamos identificar a la iglesia de Jesucristo, es necesario que conozcamos los parámetros que la Biblia pone como ejemplo para que ustedes y yo podamos ser identificados como parte, como miembros de la iglesia de Cristo. Amén. O sea que la iglesia de Cristo no es cualquiera, no son muchas. La iglesia de Cristo es una. Ahora, nótese esto, hermanos, que nos están mirando a través de las redes sociales. No estoy diciendo que nosotros seamos la única iglesia de Cristo, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la identidad. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir. La iglesia de Cristo está en todo el mundo. En todo el mundo hay iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? En todo el mundo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que identifica a esa iglesia como la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que son, ¿verdad? Son de Cristo. Todas las iglesias. Yo, por ejemplo, durante muchos años me preguntaba, ¿por qué hay tantas divisiones en las iglesias cristianas? ¿Por qué lejos de ser una sola iglesia, por qué hay tantas divisiones? Y yo siempre tuve ese pensamiento, siempre anduve buscando, nunca lo había encontrado hasta hace poco que empecé a identificar a la verdadera iglesia de Cristo y las razones por las cuales existen tantas iglesias, las razones por las cuales hay tantas divisiones, por las razones por las cuales hay iglesias aquí en Estados Unidos en cada esquina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo define de acuerdo a las cartas del apóstol Pablo. Dice, algunos predican por vanagloria, algunos predican por dinero, algunos predican por ir en contra de lo que predicamos nosotros. O sea,
Hay muchas razones por las cuales se abren tantas iglesias, pero la identidad de la iglesia de Jesucristo es solamente una. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 8, verso 31. Gloria a Dios. Entonces, aquí miramos que la iglesia de Jesucristo es solamente una, no son varias. Amén. San Juan capítulo 8, verso 31. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Juan. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan 8, 31 dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros lo que le dijo a los que habían creído en él, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo está poniendo énfasis en la identificación de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Dios. Aquí lo dice claramente: si permaneciereis en mi palabra. ¿Cómo nos identificamos como la iglesia de Jesucristo? Si permanecemos en lo que Jesucristo anduvo predicando. Si nosotros estamos obedeciendo, si estamos sujetos a la palabra que Jesús predicó, entonces que estemos sujetos, no que lo digamos. Porque una cosa, vuelvo a repetir, es decirlo, cualquiera lo dice. Predicadores hay muchos, pero ¿cuántos hacedores de la palabra de Jesucristo? ¿Cuántos obedientes a la palabra de Jesús verdaderamente están sujetos a la voluntad de Él? Porque Él lo dice claramente: en esto conoceréis que sois mi iglesia. En esto conocerán que son de mi cuerpo. En esto conocerán que son de mi pueblo. En esto conocerán que son míos. En que permanezcan en mi palabra, que obedezcan mi palabra, que se sujeten a mi palabra, que hagan mi voluntad. Eso es lo que a ustedes y a mí, es lo que a ustedes y a nosotros los va a identificar como la verdadera iglesia de Cristo. No tu religión, no mi religión, ¿verdad? No lo que dicen los hombres, ¿verdad? Porque desgraciadamente el hombre es muy manipulador. Y nosotros los seres humanos, siempre lo he dicho, siempre lo he creído, somos muy fáciles de manipular. ¿Qué quiere decir eso? Somos fáciles de que nos manejen. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive en la ignorancia, cuando la gente es ignorante, los inteligentes, ¿verdad? Los intelectuales, ellos se enseñorean de la gente ignorante, en el buen sentido de la palabra, sin que se ofenda, por favor. No, mi intención no es ofender a nadie, porque yo de allí vengo, ¿verdad? Igual que algunos de ustedes. Entonces, en base a ello, ¿qué es lo que hacen? Manipulan a las masas, manipulan a las gentes. Y la gente, como no conoce la palabra de Dios, no conoce la voluntad de Dios, desconoce las escrituras, entonces a ellos les dicen: no, ustedes son la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuándo comenzó tu iglesia? A ver. La de nosotros aquí comenzó, miren, aquí acabamos de leer, en Mateo capítulo 16, verso 18, ahí comenzó la iglesia, porque Pedro fue el primer papa. Mentirosos. Pedro no fue romano, Pedro fue judío. Él no fue romano y ellos son romanos.
Así se identifican. Romanos, entonces, Pedro no fue el primer papa. Pedro fue un discípulo de Cristo. Pedro fue un hijo de Dios. Pedro fue un hombre de Dios, un siervo de Dios. Él no fue de ninguna religión, ¿verdad? Pero desgraciadamente les han inculcado eso y pelean y batallan y se agarran y seguramente dan su vida por defender lo que ellos les han enseñado. Pero lo que a nosotros nos dice la palabra de Dios, que hay una identidad propia. Hay una identidad que no todos la tienen. Y el que tiene esa identidad, ese es el que verdaderamente es miembro, es parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, amados hermanos, gloria a Dios. Entonces, Cristo fundó una sola iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está fundamentada en la roca que es Jesucristo. Dice la Biblia, Él es la piedra angular de la iglesia de Jesucristo, la verdadera. ¿Qué quiere decir la piedra angular, hermano? La piedra angular es la primer piedra donde la gente que está construyendo, ¿cómo se le llama? Los arquitectos, ¿verdad? Están poniendo los cimientos de una construcción. A través de esa piedra es como se empiezan a guiarse para llevar a cabo toda la construcción. Eso es lo que es Cristo, la piedra angular, la roca de salvación, la roca de vida eterna. Es Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí en San Juan 8:31 y 32 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Dice, en que conozcas la palabra, que estés bajo la palabra, y conoceréis a través de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, vas a conocer la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que te va a hacer libre, la verdad que te va a libertar a ti de la ignorancia que tiene sometida la religión al hombre del siglo XXI. La verdad te va a hacer libre de todos los tentáculos, de todas las mentiras, de todos los errores doctrinales que se están haciendo tan populares en las redes sociales y en las iglesias que se llaman cristianas, ¿verdad? Porque no solamente en las iglesias son cristianas, sino en todas las iglesias, que aún en las que se llaman cristianas, los errores doctrinales se dan. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es Cristo Jesús. Amén. Así lo dice San Juan, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al cielo, nadie puede llegar a Dios, nadie puede comunicarse con Dios, sino solamente es cuando invocan mi nombre, sino solamente es cuando viven conforme a lo que yo les he mandado que vivan. Es la única forma como ustedes van a conocer la verdad, van a conocer la vida y van a por ende a llegar delante del Padre. De otra manera no se puede. No es por la madre de Jesús, no es por el pastor, no es por el predicador, por el apóstol, por el evangelista, es únicamente por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, como individuos que somos, vuelvo a repetir, hace rato lo dije, nosotros somos muy manipulables. A nosotros nos manipulan. En una de las cartas del apóstol Pablo le dice a la iglesia, a la iglesia de Éfeso, para que ya no sean llevados por cualquier viento de doctrina de un lado a otro. ¿Qué es lo que hacen los vientos de doctrina? Los que hacen los vientos de doctrina, que ahorita están acá, al rato están allá, al rato están aquí, y andan para allá y para acá. Andan para allá y para acá. Dice, ustedes tienen que estar firmes y sólidos sobre la roca. Nadie los puede mover de esa roca. Nadie. Siempre y cuando su fe, siempre y cuando su vida esté edificada, esté construida sobre la roca que es Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo? ¿Cómo puede saber el mundo que ustedes, que yo, somos parte de la iglesia verdadera de Cristo? Hermanos, vuelvo a repetir, miren, Jesús en uno de sus ejemplos, en una de sus parábolas, Él habló de los árboles, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús? El árbol, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hablar cualquiera habla. Vuelvo a repetir, hermanos, hay hombres tan intelectuales que a mí me dejan con la boca abierta. Si no fuera porque conozco la bendita palabra de Dios, miren, hermanos, Dios mío, yo creo que fácil me manipulan y fácil me arrastran tras de sus doctrinas y de sus enseñanzas. Pero bendito sea Dios, que Dios en su misericordia dice la palabra de Dios que Él escogió a lo vil, Él escogió a lo más menospreciado, Él escogió a los más ignorantes, Él escogió a lo peor del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los intelectuales, para avergonzar a los que se creen mucho. Él escogió a los más ignorantes. Pedro era un pescador, Juan era un pescador, Mateo era un colector de taxis. La gente más despreciada de los tiempos de Jesús fueron los hombres que Dios levantó para llevar la palabra de Dios a todo el mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, porque dice la palabra de Dios que Dios mira a la gente que es sincera, a la gente humilde, a la gente que verdaderamente está buscando la verdad de Dios. ¿Para qué? Para enseñárselas, para mostrárselas. A ellos es, y no es a la gente inteligente, a la gente intelectual. Pero el ser humano siempre ha buscado seguir a los intelectuales. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de inferioridad en ellos y por ende, por esa inferioridad que sienten, ponen su mirada sobre los que más conocen, sobre los que más saben, aunque los estén llevando al mismísimo infierno. Pero ahí van detrás de ellos, ¿verdad? Pero el verdadero hombre y la verdadera mujer que busca la verdad de Dios, escrito está en la palabra que el que busca encuentra y al que toca se le abre. Dios no le va a cerrar las puertas a aquel que está buscando la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alégrese, hermano, porque usted, aunque le digan que es un ignorante, aunque usted no tiene dinero, aunque ustedes no tengan nada, aunque seas menospreciada por todo el mundo, menospreciado, si tienes a Cristo, ¿qué te importa a los demás? Lo tienes todo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Si tenemos a Cristo, dice la palabra de Dios, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino es el que mora en mí, es el que mora en ti, es el que mora en ustedes. Gloria a Dios, amén. Y aunque no tengamos nada, tenemos todo mientras tengamos a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, esa es mi alegría, ese es mi gozo. Yo me deleito cuando miro la bondad de Dios. Yo digo, Dios mío, cuán grande es tu misericordia, decía David, cuán grande es tu amor, dice San Juan 3:16, es tanto el amor de Dios que dio lo que más quería, lo que más amaba, lo más preciado, dio a su único hijo por amor a nosotros. Y si Él dio a su hijo por amor a nosotros, dice el apóstol Pablo, no nos dará junto con Él todo lo que Dios le ha dado a Jesús. Claro que junto con Él somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo? Segunda de Corintios capítulo 13, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Gloria a Dios. Disculpen, hermanos míos, estoy bebiendo mucha agua porque está un calorón terrible aquí en la ciudad de Chatsworth, Georgia, ¿verdad? Y hay tengo mucha sed, se me reseca rápidamente mi garganta. Gloria a Dios. Volvemos a repetir el capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos empuja. La palabra de Dios nos invita a una examinación. Examínense. Hermanos, ¿qué es lo que se examina? Por ejemplo, miren, un ejemplo muy sencillo. Hay veces que yo pongo frijoles, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Y esos frijoles vienen en una bolsita, ustedes saben. Aquí lo compramos en bolsita, ¿verdad? En algunos lugares no lo compramos suelto, como venga suelto en bolsita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Lo que yo hago es vacío todos los frijoles en la mesa y ahí estoy con las manos sacando las piedras, sacando la basura que viene revuelta entre el frijol. Lo estoy examinando. ¿Para qué? Porque queremos un frijol limpio, puro, ¿verdad? Que no venga piedras, porque si viene una piedra que ya me ha tocado, se le quiebran los dientes. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo de Dios, dice, examínense. Lo dice 2 veces, ¿verdad que sí? 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. ¿Qué quiere decir si están en la fe, hermanos? Lo que quiere decir si están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos fe a todo, ¿verdad? No, yo tengo fe en que el hermano fulano, el hermano Pérez, él me va a prestar su camión. ¿Por qué? Pues su camioneta, su carro, porque se me tronó mi carro. Yo tengo fe que él me la va a prestar. Lo hemos dicho más de una vez, ¿verdad que sí? Yo tengo fe en que él me va a prestar lo que yo necesito, ¿verdad? Yo tengo fe en que él va a hacer algo grande, ¿verdad? Lo usamos de una manera ligera, pero cuando está hablando aquí de la palabra de Dios, examínense si están en la fe, examínense si están bajo la voluntad. Si están bajo la voluntad de Cristo, examínense, dice el versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Examínense a ustedes mismos. Si están en la fe, pruébense. Examínense y pruébense. Oiga, examinarse y probarse, ¿no están asociados? Examínate y prueba. ¿Cómo me puedo probar yo? Es lo que dice él. ¿Acaso no se conocen ustedes mismos? ¿Qué es lo que usted siente cuando sabe que hizo algo que no debió de haber hecho? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente contenta? ¿Está contenta? Cuando usted tiene pecado, cuando usted tiene algo en su alma que usted sabe, porque usted se conoce a usted misma, a usted mismo. Tú te conoces a ti mismo. Yo me conozco a mí mismo. Cuando yo sé que hice algo malo, ¿verdad? Yo no tengo paz. ¿Por qué no tengo paz? Porque si Cristo mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, es imposible que estés durmiendo en paz mientras estás con ese pecado en tu alma. No se puede. Examínate, pruébate. Probémonos, examinémonos. ¿Por qué? Porque cuando usted se examina y usted se prueba, usted se va a dar cuenta que verdaderamente hay algo que a Dios le desagrada y que no lo va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, como hija de Dios, es imposible que usted pueda dormir en paz. No va a dormir en paz. Va a ser imposible de que tú puedas vivir tranquilamente. Si lo haces, es lo que finaliza el versículo 5, porque estás reprobado, porque no eres parte del cuerpo de Cristo, porque no eres miembro del verdadero cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo. No eres parte, y por eso es que vives feliz, vives contento. Pero mientras usted y yo tenemos a Cristo,
Si estamos dentro de la verdad, si estamos en la iglesia verdadera, si somos parte de la iglesia de Jesucristo, es imposible. Yo se los digo por experiencia propia. Ha habido noches que no he podido dormir por causa del pecado que yo cometí delante de mi Señor y no le he pedido perdón, no me he arrepentido, porque una cosa es pedirle perdón y otra cosa es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Son dos cosas distintas, porque como decía un dicho en México, dice un dicho, de lengua me echo 3 platos, ¿verdad? Pero no es lo mismo que uno haga lo que hizo Pedro. Pedro, ¿qué fue lo que hizo cuando pecó? ¿Se recuerdan cuando negó al Señor? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Hable fuerte, hermano, no lo escuché. Se arrepintió en su corazón y lloró, ¿verdad, hermana? Él se arrepintió en su corazón y lloró. Eso es lo que hace un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en uno, el mismo Señor Jesús, es lo que dice. Jesucristo es el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Jesús es la palabra de Dios. El Cristo que mora en usted y en mí no nos deja en paz. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué es lo que hace usted cuando tiene una llaga en su cuerpo? ¿Se la deja así con el dolor? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hace? Usted busca el curita, ¿verdad? Para vendarse. Usted busca el polvo blanco sanador. Usted busca la hierba santa, la hierba milagrosa. Nosotros buscamos todo para curarnos, ¿verdad que sí? Hacemos todo para curarnos, no dejamos la podredumbre ahí. Lo mismo hace Dios con usted y conmigo. Cuando hay pecado, Él inmediatamente busca que usted sea sanado. ¿Y cómo llega esa sanidad a usted? A través del arrepentimiento y la confesión. A través del arrepentimiento y de la confesión es como llega la sanidad a tu alma. Gloria a Dios. Aquí dice el Señor, a menos que estén reprobados. Si están reprobados, nada va a pasar, ¿verdad? La vida sigue igual, decía aquel cantante famoso. La vida sigue igual, no hay ningún cambio. Pero si hay un remordimiento, si hay una concientización de lo que hiciste, que estuvo mal y que no te has arrepentido, entonces, amado hermano, amada hermana, es tiempo de arrepentirse y confesar su pecado. ¿Para qué? Para que dice la palabra de Dios, Dios nos perdone, porque Él es amplio en perdonar al que ama, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo? A través de la examinación, a través de que yo mismo me pruebe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me puedo probar? ¿Cómo me puedo examinar yo? ¿Cómo se examina usted? ¿Cómo se prueba usted? La palabra de Dios dice claramente, ¿no se conocen? ¿No se conocen? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como miembros de la verdadera iglesia de Jesucristo, nosotros estamos conscientes que escrito está en la palabra de Dios que ningún hombre, ninguna mujer de Dios tiene acceso delante de Dios mientras está en su pecado. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón dice en uno de sus libros, ¿verdad? Creo que es en el libro de Eclesiastés, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que lo guarda, el que lo encubre, el que lo esconde, el que lo sigue teniendo, ese, dice, no prosperará. Pero el que lo confiesa alcanza misericordia. Dios sabe que pecamos, ¿verdad que sí? Dios sabe que nos equivocamos.
Dios sabe, pero Dios conoce su corazón, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que cuando yo me equivoco, Él sabe que yo voy a venir delante de Él a pedirle misericordia, a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí, no me deja dormir, no me deja descansar, no me deja vivir en paz hasta que confieso mi pecado. Viene Cristo y me sana esa herida que tenía yo por dentro. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que soy parte de la iglesia verdadera de Cristo? Vuelvo a repetir. ¿Cuántas iglesias conocemos que se llaman iglesias de Cristo? Hay algunas que ya no tienen el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha hecho tan popular. Es que ponerle el título de esa iglesia, iglesia de Cristo, y está muy choteado, y está muy quemado. Hay que cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Puente de Piedra. Vamos a ponerle las raíces colgantes, ¿verdad? De Babilonia. Hay que ponerle cualquier nombre. Hermanos, la iglesia de Jesucristo se define no solamente por el nombre, sino también se define por lo que se predica dentro de la iglesia. También se define por lo que acabamos de leer. ¿Cómo vive esa iglesia? ¿Qué testimonio está usted dando delante de los que lo conocen? ¿Qué testimonio estoy dando delante de la gente que me conoce? ¿Cómo miran a mis hijos mi vida? ¿Cómo miran sus hijos la vida de ustedes? ¿Cómo miran la vida de ustedes las personas que tienen por ahí, por vecinos? ¿Cómo nos miran? ¿Los miran como una persona recta? ¿O los miran como una persona problemática? ¿Los miran como una persona déspota? ¿Cómo nos miran a nosotros, amados hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso define la clase de persona que nosotros somos. ¿Verdad? Eso nos define. ¿Por qué nos define? Porque lo que hay dentro de usted, dice la Biblia, lo que hay dentro del corazón se manifiesta a través de las actitudes. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Vuelvo a repetir, iglesias que se llaman o se autodefinen como cristianas. Hay miles, no millones, hay miles. Hay miles, quizás haya millones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿qué es una iglesia? Nosotros sabemos, una iglesia es un conglomerado, ¿verdad? Una iglesia es una reunión de gentes, no importa de lo que sea. Esa es una iglesia, no el edificio. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablándole el Señor Jesús, pastor de la iglesia de Sardis. Dice de la siguiente manera: escribe al pastor, al ángelos de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a detenernos tantito ahí. Capítulo 3, versículo 1. La iglesia de Sardis se llamaba cristiana. La iglesia de Sardis se reunía 2, 3, 4 veces por semana. La iglesia de Sardis era una iglesia que se decían que era iglesia de Cristo. La iglesia de Sardis era una iglesia que decía que estaba viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que estar viva. Amén. Tiene que estar viva la iglesia de Cristo, no está muerta, ¿verdad? Y miren lo que le dice Jesús a una iglesia que se llamaba cristiana. Tú dices, él no dice, yo digo, ¿verdad que no? Está hablando Jesús directamente y le dice al pastor, le dice a la iglesia, tú dices al pastor, al ángel, que tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto, estás muerta, hermanos.
Bonito el título del mensaje, ¿verdad? Identidad de la iglesia de Cristo. Tú dices que vives, alguna iglesia, algún miembro de una iglesia, algunas de las predicaciones que usted ha escuchado, alguien ha dicho, ¿sabes qué? No, es que mi iglesia no sirve, mi iglesia está muerta. ¿Algún predicador ha dicho eso? Todos los predicadores, todos los miembros de las iglesias dicen, no, mi iglesia es la verdadera, mi religión es la verdadera. Ya miramos la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo se define la verdadera iglesia de Jesucristo? En que estés sujeto a mi palabra. Aquí viene que Jesús, y en un reproche directo a la iglesia de Sardis, le dice, tú tienes nombre, tú dices de que estás vivo, tú dices que tienes al Espíritu Santo, tú dices que eres la verdadera, pero sabes una cosa, estás muerta, no tienes nada, tú no vives, todo es fantasía, todo es mentira, todo es apariencia, no estás viva, no estás haciendo mi voluntad, estás muerta totalmente. Por eso viene Jesús y le continúa diciendo el versículo 2, sé vigilante. ¿No nos está repitiendo lo que acabamos de leer en Corintios 13:5? Examínate, sé vigilante. ¿Y qué quiere decir sé vigilante, hermanos? ¿No quiere decir que estés alerta? ¿Verdad que sí? Está alerta. Sé vigilante, porque tú ya estás muerto, pero todavía tienes algunos dentro de la iglesia. Ahí lo continúa diciendo, todavía hay algunos. Ponte las pilas, vuélvete a la verdad, vuélvete nuevamente a escuchar mi voz, a sujetarte a la voz de Dios, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vuélvete antes de que se termine de morir todo y se acabe la esperanza para ti. Porque tenemos un dicho, ¿verdad? Mientras hay vida. Aquí en esta iglesia de Jesús lo que le está diciendo en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No está hablando de su vida, está hablando de las otras cosas que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, lo he dicho en varias ocasiones, el diablo, dice la Biblia, es mentiroso. El diablo es el mentiroso, ¿verdad que sí? Jesús dice, él habla mentiras. Y cuando habla verdades, no habla verdades de él, sino habla verdades de Dios. Porque él no tiene verdad en él. ¿Qué es lo que hace él? Lo que el diablo hace, viene y toma la palabra de Dios, la trastoca. ¿Para qué? Para llevar a la gente a la perdición eterna. ¿No hizo eso con el hombre adámico, pues? ¿Verdad? ¿No le dijo verdades? Le dijo verdades a medias. No le dijo la verdad de Dios. Le dijo verdades a medias. Sabe Dios que si comes del fruto vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Una verdad. No conocía el hombre el bien y el mal. Él solamente vivía bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nos volvamos para hacer la voluntad de Dios. En esto conocerán que son iglesia verdadera, ¿verdad? En que se sujeten, en que obedezcan, en que tomen mis mandamientos, sigan mis mandamientos. En eso es como usted y yo nos vamos a definir como una iglesia verdadera de Cristo. El hecho de que usted lo diga, de que toda la gente lo diga, hermanos, no pasa de ser dichos. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es la verdad que está escrita en este bendito libro y sagrado. Gloria a Dios. Amén. Entonces continuamos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas, venderé sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora habré de venir. Gloria a Dios. Es una advertencia para las iglesias torcidas. Vuélvanse. ¿Por qué? Porque si no se vuelven, cuando menos lo esperen, ya vine yo y ni cuenta se dieron. Y van a estar esperando el rato.
van a estar esperando a que Cristo venga por mí. Pero Cristo ya vino y se fue y ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque nunca estuviste haciendo mi voluntad. Solamente tenías el nombre de cristiano, solamente tienen el nombre de cristianos. Pero una cosa es que tengan el nombre y otra cosa es que sean verdaderamente cristianos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, bendito Jesús. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en la autoexaminación? Ya lo miramos ahorita en 2 textos seguidos. ¿Por qué hace énfasis el Señor en que nos examinemos? En que miremos lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos haciendo. ¿Saben por qué? La respuesta está en Mateo 7:21. Regrésense a Mateo 7:21, amados hermanos. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Mateo en su evangelio, 7:21. Mire lo que dice 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algo más, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a detenernos tantito. Miren, Apocalipsis dice, tienes nombre de que vives, tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. Viene aquí el Señor y nos dice, ¿verdad? Allí le dice a la iglesia, examínate. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice su Biblia, ¿verdad que sí? Sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es lo que Cristo Jesús vino a hacer. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros hagamos la voluntad de Cristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos lo que Cristo dice que hagamos. ¿Por qué? Porque en Él es donde Dios depositó todo lo que Él demanda para ustedes y para mí, para ti y para mí, amado hermano, amada hermana. Entonces, en aquel día, muchos me dirán, dice el versículo siguiente, vamos a continuar leyendo. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, es importante que no solamente leamos esto. Analicemos esto, perdón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero algo más. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué cosa quiere decir profetizar, hermanos? Aquí la palabra es cuando habla de profetizar. ¿No en tu nombre anduvimos predicando? ¿No nos llamábamos Iglesia de Jesucristo? ¿No nos llamábamos Iglesia de Cristo? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Hermanos, o sea, quiere decir que el hecho de que sucedan milagros en una iglesia no garantiza que sea Iglesia de Cristo, ¿verdad que no? ¿O sí? No garantiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que le dice el Señor, miren lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, y entonces, el versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Miren lo que dice Apocalipsis 3, que fue 3, 1 y 3, ¿verdad? Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto, ¿verdad? Aquí viene y dice, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero yo les declararé en aquel día, no los conozco. Hermanos, ¿por qué? Porque tenían nombre de cristianos, ¿verdad?
Tenían nombre de cristianos, pero nunca fueron de Cristo. ¿Por qué? Porque no había una palabra que confrontara el pecado del hombre. No había una palabra que llevara a la gente a que se compungiera de corazón. No había una palabra en la cual se predique que el hombre necesita del perdón de Dios, que el hombre necesita arrepentirse, que todos los días tenemos que estarnos autoexaminándonos, que todo el tiempo tenemos que vivir alertas, atentos a nuestra forma de conducirnos, a nuestra forma de vida. Hoy ya no quieren predicar eso. ¿Por qué? Porque ya no es popular, porque eso lo que hace es alejar a la gente de las iglesias donde se predica la verdad de Dios. Eso es lo que está haciendo este tipo de enseñanzas y predicaciones, que la gente ya no quiere escucharla. ¿Por qué? Porque es mejor escuchar a aquel que está endulzando mis oídos, es mejor escuchar a aquel al cual yo quiero que me aliente, ¿verdad? Que me esté impulsando aunque yo viva podrido en el pecado y en la maldad. Porque cuánta gente, cuánto pastor, cuánto predicador no está teniendo ese tipo de enseñanzas, con miles de miembros, con millones de dólares, con megatemplos hermosos saliendo en la televisión. Son muy populares en el mundo, que el mismo gobierno les abre las puertas para que sigan predicando. Pero cuando usted y yo predicamos la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, todo el mundo nos cierra las puertas. ¿Por qué? Porque nadie quiere escucharlo, nadie quiere escuchar la verdad de Dios. No se ponen a pensar que esta es la decisión más importante de nosotros, es lo mejor que podemos hacer. Porque ¿de qué sirve, dice Jesús, que vivas con todas las riquezas del mundo, que vivas con todos los placeres del mundo, si al último tu alma se pierde? ¿De qué sirve? Yo prefiero vivir como vivió San Juan el Bautista. Yo prefiero vivir como vivió Cristo. Yo prefiero vivir como vivieron los apóstoles, pero viviendo en la verdad de Dios. No importa que la palabra de Dios me vaya lastimando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, está escrito que la palabra de Dios lo que hace, va formando al ser humano, va formando al hombre, así como el escultor va formando la escultura que quiere crear. Eso es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros. Dios no vino para acariciar su alma, Dios no vino para acariciar mi alma. Dios vino a mi vida, vino a su vida, vino a tu vida para moldearte. Y cuando te está moldeando te va a doler, nos va a doler, ¿verdad? Te va a doler. ¿Por qué? Porque te va a estar golpeando en donde Él quiere corregir. Él te va a estar golpeando donde Él quiere formarte bien. Por eso es que la palabra de Dios, amados hermanos, no se predica por la televisión, no se predica por los canales, ¿verdad?, del internet. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que la gente muchas de las veces hagan lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Dura es esta palabra. ¿Quién la quiere escuchar? ¿A quién le importa? Dice, y todos sus discípulos que habían creído en Él, lo dejaron y se fueron. Y Jesús dice, conociendo los pensamientos de los hombres, se voltea con sus discípulos y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Váyanse. Él no los detuvo. ¿Por qué no los detuvo el Señor? Pero ahora no. El verdadero pastor, si la oveja no quiere, ahí tiene que ir. Hay que ir a traerlo. No, hermano. Oiga, la palabra de Dios no es para metérsela a la fuerza a nadie. Jesús no los detuvo. Jesús inclusive invitó a sus apóstoles. Ustedes también quieren irse, váyanse. Él no les dijo, mira, no, al rato te voy a dar una palabra bonita, vas a ver, yo voy a hacer un milagro de tu vida. Jesús pudo haber hecho eso. Él era Dios encarnado, ¿verdad que sí? Ellos miraron milagros. Los que lo abandonaron miraron milagros. La Biblia dice que fueron 70 que fueron a predicar y los 70 regresaron gozosos. Señor, en tu nombre se nos sujetaron los demonios. En tu nombre sanamos a enfermos, Señor. Jesús les dice, no se alegren de eso. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Amén.
Aleluya. Alégrense de eso. No de que haya milagros, no de que expulses demonios, no de que hagas maravillas, no de que seas popular. Alégrate que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. De eso es lo que tienes que alegrarte, le dice Jesús a los discípulos, y es lo que le dice a la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia verdadera de Jesucristo es una iglesia sufrida, es una iglesia despreciada, es una iglesia menospreciada, es una iglesia que a nadie le cae bien. ¿Por qué? Por lo que viven, por lo que predican, por lo que enseñan. Por eso, amados hermanos, la identidad de la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, que se asemeja al mismo Cristo que estuvo en la tierra, Jesucristo. ¿Cuánto sufrió el Señor, hermanos? Desde su nacimiento hasta su muerte. Toda su vida, dice la Biblia. Pero nosotros no. Con tanto predicador, con un intelecto y con un conocimiento y con una forma de manipular tan hermosa, viene arrastrando a miles de seguidores. ¿Pero a base de qué? A base de que no les están hablando la verdad de Dios. Pero Dios en su misericordia quiere que nosotros, que la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad?, tenga una identidad. Y esa identidad, hermanos, la vamos a encontrar a través de que escuches la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te va a hacer libre. La verdad nos hace libres. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo no es cualquiera. No es cualquier edificio donde tú veas y allí el título, Iglesia de Cristo, Iglesia de Cristo. No todas esas iglesias son de Cristo. O como se llamen. Simplemente porque hay un predicador. Simplemente porque es un lugar hermoso. Simplemente porque ahí se congrega muchísima gente. Eso no garantiza. Si no están predicando la verdad de Dios, si no están confrontando al ser humano con la verdad de Dios que confronta al pecado, que te hace ver cuando te has equivocado, entonces te vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Jesús lo dice de esta manera: amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él, pero pocos son los que van por el camino angosto que te lleva a la vida eterna. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, familia. Yo te invito en el nombre de Jesús, reflexiona cada día en tu forma de vida. Si a la iglesia que estás siguiendo, si estás siguiendo alguna iglesia y no te están predicando del perdón de Dios, del pecado del hombre, del arrepentimiento, de la salvación, ¿sabes una cosa? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque yo sé que hay muchas iglesias que lejos de predicar la verdad de Dios, lo que están predicando son enseñanzas que al hombre le gusta escuchar, ¿verdad? Y eso no es así. Te guste o no te guste la verdad de Dios, hermanos, vuelvo a repetir, implica en el sacrificio de cada uno de nosotros, todo el tiempo. Así es que nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a despedir el servicio, porque ya me pasé, hermanos, no me di cuenta de que ya son las 12, ya tenemos más de una hora, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que algunos de los hermanos me han dicho: hermano, usted siga, pero tenemos que despedirnos de nuestros hermanos que están a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Suplicamos nuevamente, Señor, que esta semilla que hoy fue sembrada en la tierra, Señor, de los que la escucharon, Señor amado, fructifique, salga y dé vida a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, Señor, guarda y cuida a tu iglesia, guarda y cuida a nuestros hermanos en Cristo, guarda y cuida a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor.
como nuestro único refugio, Señor. Y que esta palabra bendita, amado mío, venga a que cada uno de los que la escucharon, a llevarlos a la reflexión y al mismo tiempo a que si ellos tienen que pedir perdón por un pecado, Señor, lo hagan y no lo dejen para el mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y con el favor de Dios, la próxima semana estaremos trayendo un nuevo mensaje. Bendiciones de parte de la Iglesia de Jesucristo, Osana de Chatsworth. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.